Eh, bueno, afortunadamente pues contamos con esta plataforma de Microsoft Teams eh, para poder comunicarnos. Esperemos pues que nos vaya bien con esta plataforma. Eh, mm, Les quería contar pues que estamos a la espera de que nos informen quién va a ser nuestro o nuestra instructora de inglés. Eh, con la compañera pues Karen no vamos a contar por el momento como instructora pues en inglés, pero estamos pues como les digo a la espera que nos confirmen entonces quién va a ser ese nuevo compañero, correcto. Por ahí me habían escrito que si de pronto recordábamos con un poquito conceptos de Incoterms 2020, entonces quería pues como iniciar este encuentro compartiéndoles pues un video, ¿listo? Un video muy interesante sobre esa temática. Entonces por acá por el chat pues les voy a compartir un link, voy a compartir la pantalla, listo. Eh, Voy a compartir la pantalla y me confirman si están viendo un video de YouTube. Me confirman por favor. Sí, señor. Entonces lo voy a poner a reproducir. La idea pues también lo tienen por el chat. La idea es que lo miremos hoy. Recordemos un poquito, ¿cierto? Como esa fundamentación conceptual sobre Incoterms, correcto. Entonces lo voy a poner a reproducir. Va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace a cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor. País de destino. El país del importador o comprador. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen, podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países,
la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas. El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterms 2020 el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterms correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW, francotransportista, FCA, transporte pagado hasta, CPT, transporte seguro pagados hasta, CIP, entregada en lugar, B, entregada en lugar descargada, DPU, entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo se utilizan los Incoterms: franco al costado del buque, FAS, franco a bordo, FOB, coste y flete, coste seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterms según los 3 criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Ex-World, tipo de transporte polivalente, pago de principal, comprador, transmisión de riesgo de transporte en el Incoterm FCA, tipo de transporte polivalente, pago de transporte principal corresponde al comprador, transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT, tipo de transporte polivalente, pago de transporte principal corresponde al transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CIP, tipo de transporte principal corresponde al vendedor, transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP, tipo de transporte polivalente, pago del transporte principal corresponde al vendedor, transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU, tipo de transporte polivalente, pago de transporte principal corresponde al vendedor, transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP, tipo de transporte polivalente, pago de transporte principal corresponde al vendedor, transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS, tipo de transporte marítimo, pago de transporte principal corresponde al comprador, transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB, tipo de transporte marítimo, pago de transporte principal corresponde al comprador, transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. FR, tipo de transporte marítimo, pago de transporte principal corresponde al vendedor, transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF,
Tipo de transporte marítimo. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte se recomienda FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda EXWORLD, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Para el caso del EXWORLD, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterms FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor. De tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterms DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Glosario. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador después de efectuarse el transporte principal. Secuencia y reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentra embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm. Ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega. Ejemplo, Miami. Y tercero, indicar la versión. Ejemplo, Incoterm 2020. Ejemplo del uso correcto de los Incoterm 2020 en relación a Incoterm polivalentes. Por ejemplo, tomar el Incoterm DAP. Primero debemos de colocar el Incoterm total, luego el lugar de entrega, en este caso un Direct Store Factory, y luego la versión Incoterm 2020. Lo mismo de con Incoterm. Debemos de indicar el Incoterm, ejemplo FOB,
luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de las mercancías. Bueno, muchachos, espero pues que les haya como resultado el video. Eh, no, perfecto. Eh, los conceptos transmitidos por parte pues de la instructora en el año anterior, correcto. Igual pues el video lo tienen ahí en el chat. Y igual les recomiendo pues que se suscriban a ese canal de YouTube. Eh, hay videos muy interesantes, ok. Bueno, eh, también informarles eh, que hasta el lunes hice pues la parametrización de las evidencias plasmadas pues en el formulario de inscripción, correcto. Mm, con base en el detalle, la especificación por parte de ustedes, cuando les pedí el favor de iniciar el formulario, con esa calidad de esa información fue que parametricé las evidencias. De pronto, a quienes no entendieron y no lo hicieron de la manera correcta, les escribí y les dije que por favor, si querían, detallaran pues la evidencia para poder parametrizarla de manera correcta. Ok, ¿estamos claros? Valentina, qué mano levantada. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Mira, como yo te decía en la anterior sesión, pues lo mío era un foro, no era una evidencia como tal, y no era porque no lo subí, sino que porque no me calificaron. Entonces, en este caso, ¿lo volvería a subir ahí al foro? Pues sí, o sea, si querés participar en el foro, eh, o, o, o que yo, o que yo revise el foro y te retroalimente, en fin, entonces tenés que informarme, listo. Para eso es el instrumento. Ok. Es que yo sí llené el formulario, solo que no sé, o sea, porque mi archivo sí está ahí dentro del foro, lo que pasa es que no está calificado. Ah, no, bueno, no, yo apenas empecé, estoy revisando evidencias del presente y una vez termine, empiezo con las evidencias atrasadas, ¿correcto? ¿Listo? Ah, dale, profe, o sea, no lo vuelvo a subir, lo dejo ahí. No, sí, o sea, no lo vuelvas a subir. Si ya lo subiste, porque yo sé que tengo que desatrasarme, por así decirlo, en esas evidencias que tienen algún inconveniente, ¿correcto? Ah, ok, profe. Listo. Lo que pasa es que, como se están dando cuenta, eso también demanda pues más trabajo para uno, ¿cierto? O sea, uno le colabora a ustedes para que se puedan desatrasar o identificar qué evidencia está pendiente, pero entonces eso demanda también, ¿cierto? Como más, inicialmente como más esfuerzo de uno, pues porque va a ser un mayor número de evidencias para revisar, pero no hay ningún inconveniente, ¿correcto? Bueno, profe, gracias. Listo. Muchachos, ¿cómo van respecto a las evidencias actuales? ¿Cómo van con esa parte? ¿Qué dudas tienen? ¿Ya empezaron a trabajarlas? Los escucho. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola John, ¿cómo estás? Bien, profe, nosotros ya empezamos a hacer las evidencias. Eh, ¿Qué le iba a decir yo? Pero pues me parece muy interesante el tema de las clases como se están llevando,
porque ve uno de verdad como tal lo que está estudiando, eso me hago entender, porque pues no es solamente, como decía doña Gloria, que doña Gloria simplemente nos decía que hacer esta actividad, se hace así, se hace así, ya y nos soltaba la información, sino que usted nos está mostrando, por ejemplo, esos videos pues nosotros no teníamos conocimiento de muchas cosas de esas, o por lo menos yo hablo desde mi ignorancia, ¿cierto? Listo. Entonces, sí hemos estado aprendiendo un poco más, ampliando el conocimiento, y en el tema de las evidencias, eh, pues nosotros ya empezamos a desarrollar la evidencia 5, más no hemos profundizado en realidad, pues estamos en ese proceso de ir implementando las ideas entre todos los del equipo para la construcción de esa evidencia. Listo. ¿Qué llevan? Pues que, ¿dónde de pronto necesitan apoyo en esa evidencia? O hasta que no empiecen a abordarla, no van a tener dudas puntuales, John. Pero pues la verdad en el momento dudas puntuales no tenemos, en Listo, el momento. listo, perfecto. Cuando surjan, me hacen saber. Listo. Bueno, Eh, señor. listo. Sabe que me escriben con la mayor naturalidad, confianza del mundo. Que para eso estoy. Ok. En el tema de Incoterms, están muy crudos en esa parte. Muy, muy crudos. Con sinceridad. Sí. Profe, buenas noches. Hola, Lorena. Pues, siendo honestos, o sea, yo lo hablo desde mi punto personal y creo que también hablo por algunas de mis compañeras que trabajan conmigo. Sí. La verdad, pues como dice Sebastián, ese video nunca nos lo habían enseñado. Y pues Listo. nosotros sí vimos en algún momento alguna parte, pero ella nos mandaba pues como a averiguarlo a través de los links. Unos links que ella nos decía que teníamos que la profesora Gloria nos ponía a mirar, eh, pero no es una, digamos, una información muy profunda o amplia con Listo. respecto al tema. Perfecto. De hecho, ella como que iba, bueno, ella como que iba a mirar a ver si implementaba otros temas con nosotros, Listo. Perfecto. pero hasta el momento Eh, nada. eh, si quieren para dentro de 8 días, eh, déjenme, yo les preparo entonces eh, como como unos ejercicios prácticos donde ustedes puedan como revisar, listo, como revisar mm, o aterrizar esos conceptos. Denme un momentico, porfa. Venga, yo miro aquí una cosita. Denme un momentico, porfa. Venga, yo miro una cosa. Denme un momentico. Listo. Ok. Entonces, si quieren, déjenme, yo le doy una revisada, mm, una revisada al material de formación eh, pues, que tenemos en la plataforma montados sobre Incoterm, ¿cierto? Y yo preparo unos ejercicios donde ustedes, digamos que recuerden, ¿cierto?
y les quede como más fácil aplicar, ¿cierto? Aplicar pues como el término de negociación apropiado. ¿Listo? ¿Les parece? Y bueno, digamos que si eso implica de pronto eh, parar un poquito el cronograma de actividades, pero, pero tener claro como este tema tan importante y tan crucial, no hay ningún problema, lo hacemos. ¿Les parece? ¿Listo? Eh, Bueno, yo eh, les, dime, dime Lorena, mm, es que quería hacer una pregunta fuera del tema dime, no hay y inconveniente. es con respecto a la profesora de, Inglés, bueno, a la Karen, sí. Lo que pasa es que tengo entendido que ella no terminó de calificar las evidencias que se subieron con algunos compañeros y de hecho no nos ha dado nota ninguno, hasta donde sé, porque es que nosotros tuvimos un inconveniente con la plataforma, con la instructora Karen, porque ella, y pues yo lo digo así como porque eso fue lo que sucedió realmente. Resulta que ella estaba muy perdida con respecto a nuestras actividades, porque nosotros éramos 5 fichas en un solo grupo. De esas 5 fichas, 2 de las fichas iban más adelante que nosotros. Las otras 3 estamos atrasadas, que es la ficha que termina en 53 y 24, que estas están pues como estas dos. Entonces ella cada rato se perdía con la, 50, con la ficha 24 y la 53, porque o nos cerraba la plataforma o nos tenía que cada día habilitar la plataforma para nosotros subir alguna actividad. Y entonces ella había habilitado un Google Drive para subirle toda la evidencia, pero hasta la fecha no sabemos nada de notas y tengo algunos compañeros que subieron evidencias a la plataforma y no están cerradas ni calificadas ni nada. Entonces ellos sí me han estado preguntando, pues es muy salido el tema, pero pues no, pero, sí quisiera pues como saber. vení, Lorena y muchachos, eh, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no me hacen esa solicitud, digamos que por escrito? Pues no me la hagan a mí, pues digamos que diríjanme pues el correíto o el comunicado a mí, pero, ¿cierto? Para yo pasarlo a mi jefe, a ver entonces si sentamos el precedente, por así decirlo, y pedirle el favor de pronto entonces mm, a la compañera Karen, ¿cierto? Pues con mucho respeto y todo, pero de pronto que nos deje pues como el proceso finalizado, me hago entender, cosa que cuando llegue un instructor ahorita en marzo nuevo que va a llegar, de pronto esa persona pues ya tenga como claridad eh, de en qué actividad de aprendizaje va a iniciar, ¿cierto? Y que todos tengan pues como las evidencias mmm, ya revisadas, y cada uno sepa como en qué situación quedó, listo. Entonces les pido ese favor, pónganse de acuerdo ustedes como grupo y envíenme un comunicado como contundente, o sea, aprendiz por aprendiz. Pues cuando me refiero a contundente es como detallado, puntual, específico. Cada uno, qué evidencias no le han calificado, qué evidencias quedaron pendientes. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Yo creería que lo más viable para eso es que construyan, mejor dicho, el mismo formulario que yo les envié. Listo, háganlo solo para inglés. ¿Me hago entender? Ese mismo formulario, háganlo solo para Sí, inglés. El nombre del aprendiz, obviamente la ficha, el documento de identidad, listo. ¿Y qué evidencia está pendiente por calificar? ¿Me hago entender? Entonces,
evidencia 5, actividad 3, evidencia 5, advertising, yo no sé qué, listo, lo que sea, pendiente por calificar, hagan eso y queda como el consolidado. Yo organizo la tablita y se la comparto lo antes posible a mi coordinador, o cito una reunión con la coordinadora de bilingüismo y mi coordinador para definir entonces como una fecha concreta para que ustedes les puedan revisar esas evidencias atrasaditas, por así decirlo. Listo. Vamos ganando, de pronto hay un terreno mientras nos nombran un instructor, porque a ese instructor no le toque llegar como, ¿cierto? Como organizar cosas del pasado que no le competen a él, sino que llegue como a formar inmediatamente. Listo. Podemos hacer eso, me parece. El mismo link que les envié, háganlo para inglés específicamente. Listo. ¿Les parece? Listo, profe, no hay problema. Profe, Eh, qué pena. O sea, las evidencias de ahora no las hacemos, ¿verdad? las evidencias de ahora. ¿A qué te refieres con la pregunta, Vale? No. O sea, pues las que están habilitadas, las de inglés, pues porque no tenemos instructor. Eso, no, eso, muy bien, no, no, esas por ahora no las hagamos, porque no tenemos las pautas, no tenemos las directrices, ¿cierto? Listo. Con inglés, No. centrémonos en que haya un consolidado de las evidencias que están pendientes por calificar, ¿cierto? Como decir esa ficha de cada aprendiz, por así decirlo, que quedó pendiente para pasar esa solicitud y que nos la revisen tan amables. Cosa, cuando llegue el nuevo instructor de inglés, esas evidencias ya estén revisadas, ¿correcto? ¿Les parece? Sí, señor, está bien. Sí, señor, gracias. Entonces traten de hacer eso lo antes posible, ¿ok? Tratemos de hacer eso lo antes posible. Ojalá inmediatamente o mañana, digamos que yo envíe pues como el correíto el viernes para que el lunes en la tarde nos estén dando como una respuesta. ¿Listo? Ok, hagámoslo lo antes posible. Porque si el compromiso pues que hay de parte de la coordinación es asignarnos lo antes posible instructor para inglés. Yo ya pues como que volví como a comunicar la cita y esperaría pues que nos den como una respuesta oportuna y no nos atrasemos más pues en esta competencia, ¿cierto? Digamos que podamos progresar. Entonces, compromisos. Voy a preparar como un tallercito para el próximo encuentro, donde ustedes puedan como aterrizar el tema pues de, ¿cierto? De Incoterms, que me parece que es un tema muy importante y encuentro pues como vacíos, ¿cierto? Entonces, hagámoslo y cerremos pues como, ¿cierto? Como ese vacío pues. Eh, Céntrese entonces en las actividades presentes también, a la par. Eh, Trabajenle durito para que la próxima semana también en el encuentro, entonces, mmm, hayan ya como dudas más puntuales. Ok, ¿les parece? Y ya digamos que ojalá tengamos una respuesta oportuna con el tema del inglés. Ojalá pues, por ejemplo, pudiésemos invitar a alguien de la coordinación de bilingüismo para que nos acompañara el próximo encuentro. También sería pues como interesante. De pronto también nosotros manifestar, ¿cierto? Esa premura que tenemos en ese aspecto. ¿Les parece? Bueno, profe, sí, porque la verdad estamos demasiado, o sea, es que
La asignatura de inglés creo que es la más atrasada que tenemos. Nosotros no hemos pasado de las actividades de las evidencias número 1, empezando por ahí. No desde de la primera fase no hemos pasado de ahí. De la fase de análisis. Entonces sí sería bueno de que, pues, que el coordinador de bilingüismo usted, o sea, sepa de la situación y pues que nos ayude con eso, porque el paso que vamos se nos va a acabar la carrera y no hemos visto, no vamos a poder terminar esa parte. Listo, perfecto. Entonces, diligenciemos ese link. Listo. Yo redacto como un acta de esta reunión. En esa parte te informo, vocera, para que la firmemos, ¿cierto? Como en representación, pues, de las fichas y pasemos entonces el requerimiento lo antes posible a esa coordinación de bilingüismo y definamos entonces también como un plan de trabajo que nos permita pues como ponernos, ¿cierto?, a punto lo antes posible, pienso yo, con esa competencia de inglés. ¿Les parece? Sí, señor, no hay problema. Entonces, chicos, yo les agradezco por este espacio, les agradezco pues la asistencia. Espero entonces que consolidemos la información de inglés lo antes posible, que compartan este requerimiento a los compañeros que de pronto no se han conectado. Listo. Para poder consolidar la información, para poder enviarla a la coordinación de bilingüismo, para poder entonces convocar una reunión con ellos y nos den entonces una respuesta lo antes posible. Ok. Bueno, señor. Listo, entonces nos vemos dentro de 8 días para trabajar la actividad entonces de Incoterm. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, a ustedes una feliz noche. Aprovechen entonces estos días para ir también trabajando las evidencias del presente y no nos atrasemos, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a usted. Hasta luego.